Por favor, un permiso muy especial. Acá dice que llame cuando estamos tratando de hacer más. Hagamos silencio, así empezamos con la clase. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan de las otras regionales? Díganme si se escucha bien, porque ahora estamos usando 2 micrófonos, entonces si hay algún problema, cancelamos uno de los 2. Se lo escucha bien, profe. No escucho bien. Se lo escucha bien. Bien. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase. Con respecto a los prácticos, ¿han tenido algunas dudas, algo que quieran que salvemos? Sí. Bien, pero vamos a empezar con las otras regionales y después terminamos con acá. Con La Rioja. La Rioja, ¿alguna consulta con los prácticos? No, está todo perfecto acá, clarísimo, profe. Bien, ahí lo que me dicen es que ya aproximadamente el 90% de las personas tiene acceso a lo que es el aula, o ya se le ha brindado el legajo. Dice que solamente aquellos que no han presentado el título son los que no tendrían el legajo. El resto ya pueden acceder todos a la plataforma. Sí, bueno, cualquier Hola, cosa, mira, de acá te habla Beatriz de Aedo. Buenas tardes. Con el tema en relación al trabajo, te lo mandamos a tu mail porque nosotros por ahora no tenemos acceso al campus. Sí, no hay problema, mándenmelo al mail. Bueno, dale, bárbaro. Bien, en el caso de Santa Fe, ¿alguna duda? Hola, buenas tardes, profesor. Sí. No, ninguna duda por acá. Bien. San Nicolás. Buenas tardes, profesor. Sí. Una duda. El ¿Cómo? trabajo, la parte en la que hay que exponer. No escucho bien. En la parte que hay que exponer el trabajo, ¿es para todos, por grupos? El trabajo es es en grupo, o sea, las 4 preguntas que tiene el trabajo práctico 1 es para hacerlas en grupo y la presentación es una del grupo. Y la presentación es individual, no es individual, sino es una por grupo con los nombres de todos los integrantes. Bien, perfecto. ¿Y sería el mismo viernes que viene? Claro, el viernes que viene es la presentación, ahí en el aula ya tienen el área para hacer la entrega, así que uno del grupo entra y carga el trabajo. Perfecto. Bueno, gracias. Bien. A ver si dejamos molestar con la... Mar del Plata. Acá en Mar del Plata no tenemos dudas por ahora, los compañeros que estamos. Por ahí si llega alguno más, si tiene alguna duda, te avisamos. Bien. Como Paraná. ¿Todo bien, profe? No se les escucha. Sí, se acopla por ahí con el audio, pero todo bien. Bien, ¿alguna duda referida a los prácticos? No, profe. Bien. Bueno, acá en Mendoza, ¿cuáles son las dudas que se les han Claro, surgido? las ventajas y las desventajas. Eso, porque nosotros, por ejemplo, nos pareció así, no sé, por nada que ver. Los 3 primeros los vimos medio similares entre sí. Pero el último nos pareció, no sé si está mal, que como que hacen todo antes de entregarlo al cliente, lo prueban todo, a diferencia de los otros. No sabemos si está bien y si estuviese bien no sabemos si eso es una ventaja o una desventaja. Suponemos que es una ventaja porque son más modernos. Bien, acá me consultan referido a las ventajas o desventajas, que era una de las preguntas.
Bueno, la idea es analizar cada uno, o sea, de estos ciclos de vida y ver cuáles son las ventajas precisamente de cada uno. Y las ventajas, bueno, una de esas puede ser eso, o sea, que llevar el ciclo de vida, que hoy vamos a ver, el ciclo de vida, lo que es los sistemas de información, o sea, si uno lo lleva desde el principio a fin y solamente al final se hace la presentación del producto, es una ventaja o una desventaja, porque yo hasta el final no puedo ver el producto terminado. Si bien en las fases previas se debería ir conformando el producto, o sea, para que en la fase final ya llegue algo cerrado y bien. Pero bueno, esa es la idea de que analicen. Claro, nos parecía justo, decíamos, bueno, es una ventaja, pero a la misma vez no lo están probando en los hechos reales, entonces puede ser. Lo que pasa es que dentro de los pasos, seguramente en algún lado tenés la prueba. Sí. Entonces ahí estás probando el producto, no es que no se está probando ni se está dando una versión final de ese producto. Profe, y una consulta con respecto a las 4 metodologías cuando elegimos el tipo de presentación. Pero ¿cómo le ponemos? ¿La metodología? ¿Cómo es? O sea, toman, ¿qué se basa? Exacto, o sea, toman todo lo referido a esa persona. De un caso, exacto. Y lo aplicamos a una de las metodologías. Exactamente. Y eso lo hacen tipo presentación. O sea. Listo. Bien, ¿alguna otra duda? En la ventaja y ventaja termina siendo a modo de conclusión personal. Sí. Buenas tardes. Sí. Bueno, vamos a empezar entonces ahora. Vamos a continuar con lo que es el tema del sistema de información. Ahí ya deben tener la mayoría de las presentaciones, porque he visto que se las han estado pasando. Así que bueno, las pueden ir siguiendo si quieren del dispositivo que tienen. Bueno, ya habíamos visto lo referido a lo que eran los sistemas de información y cómo intervenían en las distintas etapas de lo que era la pirámide de una empresa. Tanto en lo que era la parte más baja, que eran los usuarios, a las personas que estaban permanentemente en contacto con el sistema, aquellos que tenían la dirección operativa, que era cómo iba el procedimiento, o sea, cómo se iba manejando toda esa información, esa producción. Después de la parte táctica, donde ya tenían una visión un poco más estratégica de hacia dónde ir. Y bueno, lo que era la parte ya de la alta dirección, que era los que decidían hacia dónde iba a ir la empresa o institución. Entonces habíamos visto que en la parte más baja la información que se tomaba era mucha, era detallada, era muy específica. Entonces teníamos mucho volumen de información, se generaban muchos datos, se procesaba mucha información y se generaba mucha información, la cual en la parte más alta de la pirámide llegaba muy poco, llegaba solamente algo muy resumido, muy abstracto. Entonces todo el procesamiento ese debería ser lo más correcto posible y fiable para que la alta decisión, como decíamos, los gerentes pudieran a través de un mensaje de texto a lo mejor tomar una decisión significativa para lo que era la empresa. Habíamos visto también cuándo habían surgido, o sea, bueno, en qué épocas, que no era algo de ahora, sino que ya veníamos a partir de la década de los 60, empezaron con estos tipos de sistemas y de acuerdo a cómo ha ido avanzando la tecnología, es cómo se han ido implementando o qué nuevas situaciones o nuevos sistemas se han ido desarrollando. Así como el primero, que era los sistemas de procesamiento de las transacciones, o sea, que eran que estaban aplicados a la parte más baja de la pirámide, llegábamos a los sistemas expertos, que eran los que ya me permitían, en base a toda la información, tomar decisiones sin casi la intervención del usuario. Bien, también vimos cuáles eran los sistemas que, de acuerdo al nivel, se producían. O sea, veíamos que en lo que eran los sistemas de procesamiento de transacción,
distintos tipos de sistemas. Después tenemos en la parte un poco más arriba cuáles eran los otros, que ya eran sistemas de trabajo de conocimiento, sistemas de oficina. Como ya a medida que subo en la pirámide ya deja de tener una intervención el usuario, sino ya más bien se convierte en un consumidor de esos sistemas. Entonces ya empiezan los sistemas de información gerencial, o sea, son todos sistemas de información o de apoyo, ya no se incorpora tanta información dentro del sistema. Y ya en la parte más alta ya eran sistemas, lo único que hacían era apoyo a la gestión, o sea, el apoyo a la parte ejecutiva. Entonces, hasta ahí habíamos llegado la semana pasada. Bien. Vamos a ver cuáles son las características que tiene que tener un sistema de información. Lo primero que interesa a los sistemas de información es la eficiencia con la que procesa los datos en relación a las áreas de acción. Entonces ya vimos que en la parte más baja de la pirámide teníamos mucho volumen de datos y generaba mucha información. Pero en la parte más alta se consumían toda esa información que se iba generando y se generaban muy pocos datos o información. Entonces decimos que ¿de qué se alimenta el sistema de información? Primero de los procesos, de todo aquello que se hace dentro de la empresa. De las herramientas estadísticas, o sea, cómo los datos que yo voy tomando me pueden servir para generar distintos informes. Perdón, Aníbal. Sí. ¿Podría dar un ejemplo de cada cosa? O sea, y a ver, por ejemplo, en los procesos de inscripción. Yo ingreso los datos de las personas que se inscriben. Dentro de las herramientas estadísticas tendré un proceso que me diga cuántos son los inscriptos, cuántos son los que llegan a fin de año y demás. Bien, también de probabilidad. Quiere decir que en base al análisis ese, bueno, ¿qué probabilidad tengo que no sé, o generalmente cuando uno comienza un curso, o sea, uno dice, bueno, tengo tantos inscriptos, la probabilidad de que terminen el 50% de alumnos es tal. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una historial, una estadística anterior de eso. Bueno, también referido a las ingenierías de negocios, a la producción, al marketing. O sea, todo esto es de lo que se alimenta el sistema de información. O sea, es todos datos o información que el mismo genera. Bien, ¿para qué? Para llegar a la mejor solución, o sea, a llegar al dato más concreto. Bien, y también se tiene que tener en cuenta hacia qué es lo que se destaca dentro del sistema. Entonces, ¿qué es lo que me permite hacer que un sistema sea amigable, sea eficiente y demás? Primero el diseño, que sea sencillo, o sea, yo no puedo tener un sistema que tenga que ingresar muchos valores de entrada para obtener a lo mejor un pequeño valor de salida, sino tengo que tener un diseño que sea bueno, amigable y demás. Sí. De todos modos, hay sistemas que son así, ¿cierto? Como lo que usted acaba de mencionar, que no deberían ser. Yo tenía que ingresar mucho. Acá me preguntan si hay sistemas, sí. O sea, depende del diseño. O sea, depende del diseño del sistema. O sea, si el sistema no es amigable, posiblemente muera en el tiempo. ¿Por qué? Porque seguramente alguien va a desarrollar un sistema que sea una interfaz más básica, con menos información, y quede en desuso. Que eso ya después lo vamos a ver en el ciclo de vida de lo que son los sistemas de información. Entonces, bueno, facilidad de uso también. Ahí está bien. Hay ciertos procesos o cálculos que son muy complejos. Entonces no puedo decir que todos los sistemas sean fáciles. Pero bueno, mientras yo más fácil haga el manejo, más aceptación por el usuario va a tener. Flexibilidad, adaptarse. O sea, el sistema si tiene que hacer un cambio, tiene que ser más o menos flexible como para adaptarse a ese cambio. Por ejemplo, si yo hoy tengo que todos mis productos se venden en pesos y por alguna razón tengo que irme a otra moneda, bueno, el sistema tiene que ser lo suficientemente flexible como para permitirme ese cambio. Entonces, saber a lo mejor en qué moneda estoy vendiendo y demás.
mantenimiento automático de los registros. O sea, no tener que hacer procesos yo manualmente para mantener esos registros, o sea, que se duplique la información, que se pierda y demás. O incluso hasta lo que es las políticas de backup y recuperación. Apoyo a la toma de decisión crítica. Y lo que es el anonimato de las informaciones no relevantes. O sea, si yo dentro de mi sistema lo inundo con mucha información, pero esa información no es relevante, no me sirve. Entonces, el anonimato lo que significa es, o sea, no descartarla, pero sí dejarla de lado en lo que es mostrar o la consulta de la información. Posiblemente esa información me sirva para darle textura o darle contexto a otra información, pero no es relevante para la decisión que tengo que tomar. Bien, y con respecto a la información que brinda cada uno de estos sistemas, primero debe ser relevante, que es lo que hablamos, o sea, debe ser importante, debe tener un valor esa información. Si no, ya vimos, tiene que esconderla, no tiene que mostrarla. Debe ser actualizado, o sea, de nada me sirve consultar información que sea vieja. O sea, si yo tengo un sistema de información que lo que hace es toma una foto, no sé, cada 30 días de una determinada situación, y ese sistema solamente me analiza esa foto, yo tengo un retraso con esa información. Entonces, debe estar lo más actualizado posible. O sea, si es en línea, mejor. La producción de esa información debe ser económica. O sea, yo no puedo infringir en muchos costos para obtener la información. ¿Cuál es la idea? Es que yo no tenga que hacer a lo mejor el mismo reporte, o sea, 20 veces para obtener cuál es el número de encripto. Sino decir, bueno, a ver, se actualizó el número de encripto, o sea, está actualizado este número que tengo acá. Entonces, yo la producción de cuál es el listado la tengo inmediata. O sea, y es algo rápido, o sea, no infrinjo en un montón de costos que también pueden ser costos operativos. ¿Por qué? Porque si yo tuviera a lo mejor que controlar el stock o saber cuántos productos yo tengo en mi góndola, o sea, si yo tengo que hacer un inventario cada vez que quiero saber cuántos productos me quedan, es un costo muy alto. Bueno, también esto trae aparejado lo que es el que sea rápida. O sea, si yo demoro 15 días en obtener la información, o sea, no me sirve. O sea, la idea es que el sistema de información me obtenga información instantánea, rápida. Debe ser de calidad. O sea, que yo, con mínimos procesos, sé que esa información es fiable, es confiable. También debe ser objetiva, que se centre en lo que yo estoy buscando. O sea, si yo quiero saber cuál es el número de encripto de un determinado curso, no me sirve que me traiga los encriptos de toda la carrera, excepto que yo esté buscando ese dato. O sea, por eso es que debe ser objetiva. También debe ser completa. O sea, no me puede, o sea, en un listado de encripto a lo mejor no me pueden decir, no, mira, este listado tiene más o menos 5. O sea, no, tiene que ser completa. O sea, si yo tengo 20 encriptos, me tienen que aparecer los 20. No me pueden aparecer 25, ni 20, ni 15. O sea, me tienen que aparecer todos los encriptos. Después, si hay situaciones particulares, serán los filtros los que me permitan filtrar. Por ejemplo, en este curso, bueno, dicen que, no sé, hay 120 encriptos. Bueno, de esos 120, ¿cuántos son los que no han presentado el título? Bueno, son tantos, listo. Entonces, los tengo bien definidos, es completa la información. Y debe ser aplicable. Lo mismo que ya venimos diciendo con el resto de la información. Bien. El ciclo de vida de un sistema de información, ahora no vamos en el ciclo de vida no vemos cómo se desarrolla, sino cómo se va generando el sistema de información. O sea, si esto me va a permitir generar cualquier tipo de sistema. Entonces, si vemos, tienen distintos pasos.
tenemos desde la planificación, el análisis, el diseño, la codificación, la prueba, la implementación, el mantenimiento y la obsolescencia. Ya vamos a ver. Como vemos, es un ciclo, es un ciclo cíclico. O sea, es como que llega un momento y posiblemente vuelva a empezar. Entonces no es algo que termine en un punto, sino permanentemente va teniendo vida y se puede ir modificando. Bueno, vamos a ver la primera parte, que es referido a la planificación. Bien, la planificación se da ¿por qué? Porque yo en algún momento tengo la oportunidad, un problema o una necesidad. Es decir, si yo cuando estoy en una empresa o en un determinado puesto tengo una necesidad de algo. ¿Qué es lo que es? O sea, se me presenta un problema. Por ejemplo, en la parte educativa, se me inscribe gente, yo tenía un proceso manual para registrar la información de los alumnos y resulta que a fin de mes necesito saber cuántas personas son las que se inscribieron al curso. Entonces, voy, tomo el listado de cada una de las hojitas que dejo en una determinada bandeja y voy contando y ahí obtengo la información que necesito. Quiero saber la información de determinados alumnos, tengo que ir a la hojita y veo la información, el teléfono, el mail y demás. Entonces, se me da un problema que es la búsqueda de la información o una necesidad. Bien, entonces, así como se puede dar eso, pueden ser otro tipo de problemas. Por ejemplo, que yo tenga mucho retardo en lo que es la consulta de la información. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa en la parte de la planificación? Lo primero es conocer la actividad de la organización. Entonces, yo lo primero para saber cuál es el problema y demás, es conocer la actividad. ¿Qué es lo que se hace en la organización? ¿Cómo se hace? Primero se identifican las necesidades y luego de identificar las necesidades podemos ver cuáles son los problemas relacionados con la gestión de la información. Entonces, una vez que ya tenemos esto, que vemos esta información, que identificamos una necesidad, por ejemplo, saber cuáles son los inscritos o tener una información instantánea de estas personas, es por qué de la necesidad del sistema. Entonces, ya tomo el por qué necesito un sistema. Porque, bueno, me va a hacer mucho más rápido el acceso a la información, más fiable. Voy a poder obtener información sin duplicarla. O a lo mejor tengo la información de los alumnos 3, 4 veces en distintos lugares. Bien, necesito concentrar la información. Bueno, entonces, ¿por qué de la necesidad de un sistema? Y ahí ya vemos cómo se espera satisfacer esa necesidad dentro de la entidad. Entonces, dentro de la planificación, como vemos, es realmente detectar que se necesita un problema, o sea, que tenemos un problema con el sistema que tenemos o cómo estamos registrando nuestra información. Entonces, de ahí, bueno, vamos a ver cuáles son las actividades que se llevan a cabo durante la planificación. La primera es la revisión bibliográfica institucional y la realización de entrevistas. ¿Qué es lo que van a hacer estos dos pasos? Primero es, si yo tengo, por ejemplo, un manual de procedimientos de cómo se hace determinado proceso, bueno, entonces veo cuáles son los datos que se cargan, cómo se cargan, cuál es la manera en que la información o el dato es obtenido, o cómo se procesa ese dato. Y la realización de entrevistas es a los usuarios, a aquellas personas que realmente están en manejo, en contacto permanente con eso. ¿Qué es lo que me va a permitir estas dos acciones? Es encontrar información que sea útil. ¿Útil para qué? Para ver cómo es el sistema, poderlo diagramar, poder interpretarlo. Además de eso, también es importante ver si existen
sistemas de información. En el caso de que existan, bueno, ver cuáles son los hábitos de uso, o sea, cómo las personas utilizan ese sistema, cuáles son las dificultades frecuentes que yo tengo con el sistema y cuáles son sobre todo las experiencias positivas, porque de los hábitos de uso seguramente nos van a salir cuáles son las experiencias negativas. Así, bueno, y mirá, yo para cargar los alumnos demoro mucho porque tengo que llenar a mano el papel y después de llenarlo, para buscarlo, lo tengo dentro de este armario, de este fichero, y tengo que buscarlo, y están ordenados no por orden alfabético, sino por DNI. Entonces, bueno, dentro de eso, que seguramente en la revisión bibliográfica de la institución me sale ese procedimiento, bueno, ver todos estos factores para decir, bueno, el sistema, ya tenemos el problema, tenemos identificado el problema, tenemos visto cuáles son los datos, o sea, una pequeña introducción o vista muy por arriba de lo que es el sistema. Bueno, vamos ahora a la siguiente etapa. Bien, en la siguiente etapa, bueno, en la etapa de planificación, bueno, vimos ciertas de las actividades. Bueno, dentro de las tareas de esta etapa tenemos, primero, la delimitación del ámbito del proyecto. ¿Por qué es importante determinar el ámbito del proyecto? Porque acá se tiene que establecer qué es lo que se va a incorporar y qué no. Sobre todo, qué no se va a incorporar. Veamos, si yo, por ejemplo, quiero llevar, o sea, hacer un sistema para registrar los inscriptos a cursos, bueno, lo acoto a la inscripción, pero puedo especificar que en versiones futuras se va a agregar un módulo para tomar asistencia. ¿Está bien? ¿Tiene relación con el sistema? Sí, pero no se va a hacer ahora. ¿Y por qué es importante determinar el ámbito del proyecto? Porque yo de esa manera lo acoto, o sea, no lo hago interminable, porque si yo dijera, bueno, quiero hacer un sistema de alumnos, o sea, bueno, el sistema de alumnos es bastante amplio, desde lo que es la inscripción, desde el aula que van a ocupar, desde las notas que van a tener, desde la asistencia. O sea, lo que uno quiere, lo que solicita la empresa o lo que uno quiere obtener, nada más. Exacto, uno en la planificación tiene que delimitar o acotar lo que va a ser el proyecto. O sea, si uno quiere que haga todas esas cosas, bueno, se especifican. Pero uno también tiene que tener la visión de saber discernir cuáles son las cosas que no se van a hacer. ¿Y por qué sobre todo las que no se van a hacer? Porque es muy fácil decir, pero mira, ya que tengo el listado de alumnos, ¿por qué no me decís en qué curso, o sea, qué cursos asistieron? Sí, posiblemente sea una incorporación que parece sencilla, pero a nivel del sistema es bastante complejo. O sea, siempre agregar cosas son bastante complejas. Entonces, por eso es importante ver cuál es la delimitación del ámbito, o sea, acotarlo. Lo otro es el estudio de viabilidad, o sea, si es viable hacer el proyecto. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un tema de tiempo y un tema económico. Entonces, si yo tuviera todo el tiempo del mundo, todos los recursos del mundo, ya bueno, cualquier proyecto es viable. Pero generalmente en las instituciones tenemos ese problema, o sea, no, los tiempos son acotados, son muy cortos, el presupuesto también es muy corto, a veces nulo. Entonces, bueno, o sea, esto que yo quiero hacer, que pretende brindarme esta información, o sea, ¿es viable? Bueno, tengo parte de los recursos, bien. Entonces, también tengo que ver lo que es el análisis de riesgo, que se llama. Este análisis de riesgo es ver cuáles son los problemas que me puedo encontrar en el desarrollo. Y acá hay una herramienta que se llama gestión de riesgos. Bien, con esta herramienta yo voy a poder hacer una evaluación de los riesgos que tengo y llegar a un control. ¿Y cuáles pueden ser los riesgos que yo puedo tener? Por ejemplo, que
no sé, esté cerca de un periodo de vacaciones. Entonces eso es un riesgo para la elaboración del sistema. Porque si yo tengo a la gente que está desarrollando el sistema y se me va a tomar vacaciones dentro de 15 días y voy a tener 30 días parado o sea, lo que es el proceso, o sea, de planificación o de desarrollo, o sea, no voy a cumplir las metas. Entonces ya ahí estoy afectando lo que es el tiempo. Entonces, yo tengo que ver todos esos riesgos, incluso hasta los riesgos más extremos, como diciendo, bueno, si yo tengo una sola persona que es la que me conoce todo el sistema y se muere, ¿qué pasa con ese sistema? O sea, entonces, todos esos riesgos son los que se tienen que ver dentro de la planificación, o sea, que pueden ser eventuales o pueden ser, o sea, que yo sé certeramente que van a pasar, como el de las vacaciones. Bueno, también la estimación del costo del proyecto, porque bueno, si yo veo que es un costo muy elevado y no doy con el presupuesto, sí. En ese caso de los riesgos, sí. O como en nuestra regional cuando se enferma Ariel Riel. Bueno, acá me dicen de lo que hay los riesgos, y es cuando se enferma alguien que está en un área que es la única persona y que bueno, o sea, y que lamentablemente es un riesgo, o sea, y así como él hay otras áreas que también están en la misma situación, o sea, donde el sistema académico, ciertos procesos dependen de una persona y las otras personas que a lo mejor están cerca, o sea, tienen un conocimiento, pero no es un conocimiento entero. Entonces está bien, puede ser que a lo mejor me salven las papas, pero tampoco es que van a ser esa persona y se va a poder seguir adelante. Bien, entonces bueno. Pero bueno, dentro de la gestión de riesgo, esta herramienta, se establecen esas políticas de recuperación. Entonces yo digo, bueno, ante este eventual riesgo, tengo estas posibilidades para seguir adelante. Aníbal, y en la parte más anterior, donde dice que se le hacen entrevistas a los usuarios, qué sé yo, sí. Hay, digamos, como unas preguntas ya preestablecidas para que uno pueda, o sea, no sé, en los desarrollos de los sistemas, para que alguien pueda, por ejemplo, ver eso, lo de riesgos, porque ¿de dónde sacan lo de los riesgos? De hablar con la gente de ahí, sí, por ejemplo. Acá me preguntan que si en la parte que vimos en la filmina anterior de lo que era la realización de las entrevistas de usuario, existen algunos formularios o de preguntas predefinidas muy capo para analizar sobre todo la parte de riesgo. Y la verdad es que no, o sea, no hay nada, o sea, no es que haya un cuestionario donde diga tengo que preguntar esto. O sea, no, es más, o sea, depende mucho del sistema y generalmente uno se hace un formulario, o sea, se queda corto con las preguntas y no es algo que se pueda hacer a lo mejor en un determinado momento. Seguramente entre las 3 primeras etapas, pues la planificación es la detección del problema. Tengo este problema, bien, o sea, tengo estos riesgos también, o sea, si esa persona se me enferma, no tengo cómo reemplazarla, bueno, es un riesgo, está bien. Esto lo estamos viendo a nivel de sistema, entonces bueno, tengo este sistema, no tengo la información con backup, o sea, posiblemente me paralice la empresa si yo tengo ese riesgo. Pero, o sea, es como, o sea, si bien el ciclo de vida de los sistemas de información se maneja como algo cíclico, o sea, donde yo tengo que terminar una etapa para seguir otra, en la práctica muchas veces, o sea, se vuelve sobre una etapa o se pasa a la siguiente y se tiene que volver a la otra para especificarlo. Por eso ya cómo se implementa. Profe, una consulta, ¿y por qué el CISAMI, el CISAQui no se va actualizando? Porque una institución, digamos, porque una en realidad por ser un sistema, eso se puede ir actualizando tranquilamente e ir dejando
Acá, estos siguen con los años, digamos, con el mismo sistema. Acá me preguntan por qué el sysacat o el sysadmin no se actualizan. O sea, en realidad sí se actualizan. O sea, vienen actualizaciones periódicas. Lo que pasa es que le van agregando módulos, funcionalidades. Lo que posiblemente no han actualizado es la cara, que eso ya lo vamos a ver después. En el caso que hablaba, comentaban recién de las entrevistas, nos pasó, y en algunas áreas donde nos manejamos con el sistema de gestión, lo vivimos más de cerca, cuando Guillermo estaba con el desarrollo del nuevo sistema de gestión, que si bien había una serie de preguntas preestablecidas, en cada área era distinto la información que iba recabando para el sistema. Y a pesar de todo ese trabajo, seguramente quedaron cosas pendientes que con el tiempo se han ido solucionando o no, nos tuvimos que adaptar a otra manera. Sí, lo que pasa es que es como, o sea, como decimos, al no haber o sea, que tampoco puede haber un cuestionario, porque siempre hay algo o algún proceso te va a quedar descolgado. Porque, es más, la persona que desarrolla el sistema posiblemente no conozca el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Si ¿cuáles son las necesidades? O sea, no conoce las necesidades, incluso muchas veces hasta los mismos usuarios no saben cuáles son sus necesidades. O sea, por acostumbramiento, o sea, porque dicen de esta manera, yo lo hago y, o sea, y obtengo la información. Pero decís, bueno, pero si yo te tengo el listado de inscriptos de manera automática con un clic, ¿No sería mejor? Es más rápido. Y no sé, porque yo los cuento rápido y ya los tengo. Entonces, bueno, también existe esa resistencia al cambio y demás. O sea, si esto no va acompañado de lo que es la alta dirección, donde dice, o sea, a ver, yo quiero que esto, o sea, tenga una mejor, o sea, forma de realizarlo, o sea, queda truncado como ya vimos anteriormente. O sea, nunca llegamos a la parte de implementarlo. O sea, siempre estamos ahí. Un riesgo latente siempre es el usuario. Claro, el riesgo latente es el usuario final, que ya lo vamos a ver. Y el usuario a veces, durante una entrevista también pasa que el usuario omite algo, no por querer, sino por... No le parece importante. Y después hace todo un cambio en el sistema cuando el analista se entera realmente de cuál era un dato esencial. Sí, las omisiones de los usuarios finales muchas veces sí, o sea, alteran, o sea, significativamente lo que es el sistema final. O sea, porque o lo omiten porque, o sea, o también la sobreproducción de información, porque piensan que cuando uno va a hablar con ellos, piensa decir, y yo tengo que decirle todo, no importa, o sea, o le digo más de lo que debería hacer, cosa de que mi trabajo que yo hago se vea como que es muy relevante. O sea, y a lo mejor toda esa información extra que uno la toma, además, si uno no discierne de que no es objetiva, o sea, no es relevante, o sea, y la incorpora dentro de lo que es el sistema, bueno, se produce lo que decíamos, la información esa que no es relevante y que la tomamos como importante. Bien. Bueno, con respecto también a la planificación temporal, también, o sea, yo tengo que planificar dentro de la planificación, decir, bueno, este sistema me va a llevar a grandes rasgos, desarrollarlo, implementarlo, tanto tiempo. Bueno, que esté implementado dentro de, no sé, 6 meses, me sirve. Que esté implementado dentro de 3 años, me sirve. Profe. Bueno, sí. Eso es el diagrama de Gantt. Claro. Sí, con esto, o sea, tenemos distintas formas que ya vamos a ver en la parte del diseño, o sea, cómo se van implementando las distintas etapas. Pero para llegar a un diagrama de Gantt yo tengo que tener bien definidas las etapas. Bien. Bueno, y también en esta etapa tengo que ver si yo tengo los recursos para las distintas etapas del proyecto. O sea, también a grandes rasgos. Y bueno, o sea, tengo gente que lo puede desarrollar y demás. Tanto para lo que es hacer el análisis, para lo que es hacer el diseño y demás, que ya las vamos a ver a continuación.
Perdón, Aníbal, una preguntita donde dice que se ve con cuánto dinero cuento, qué sé yo. ¿Cómo o sea, a veces digamos, no se sabe con cuánto dinero cuenta la empresa, sino que el analista le presenta el proyecto y le dice te va a salir tanto. Claro, por eso, pero dentro de la planificación yo tengo que tener por lo menos una partida o una disponibilidad para decir, sí, puedo llegar a gastar o tengo ganas de invertir. Si yo no tengo ganas de invertir, el proyecto es inviable, porque seguramente alguna erogación de gastos voy a tener, aunque sea para terminar parte de estas etapas. Bueno, en la parte de lo que es el análisis, acá se determina o se resume en lo que es el qué. ¿Qué es lo que quiero hacer? Entonces, bueno, vemos en la planificación que acotábamos y acá vamos a decir, bueno, ya definimos cuál es el problema, qué es lo que yo quiero, o sea, qué es la información que yo necesito obtener y además entonces todos esos requerimientos o esos problemas se analizan detenidamente. ¿Y qué es lo que se van a tratar de determinar? Primero es, ¿qué lo origina? ¿Qué es lo que origina eso? Bueno, el hecho de que yo tenga todos los inscriptos a mano. O sea, lo origina, bueno, la forma en que se usa, o sea, la forma en que yo tengo de registrar y demás. Bueno, ¿cuál es la solución? Bueno, puedo generar un formulario o puedo generar un Excel donde guardo esa información. Entonces, bueno, ver cuál es la solución que puedo tener a esos problemas que ya he detectado. Bien, entonces, dentro de acá es donde ya empiezan los estudios más profundos. Entonces yo decía, bueno, tengo que hacer estudios de factibilidad. No, ¿factibilidad de qué? Primero técnica. Primero a ver si tengo disponibilidad de elementos técnicos para llevar a cabo este sistema. Si no los tengo, los puedo comprar, tengo la disponibilidad para poderlos comprar, poderlos adquirir. Bien. Después viene lo que es la factibilidad económica. Yo digo, bueno, acá tengo que poner en la balanza si el desarrollo del sistema, que tiene que estar acá, es más o menos que el beneficio que yo voy a tener. Entonces, si el desarrollo del sistema es menos pesado que el beneficio, va a ser algo que me va a convenir. Ahora, si el desarrollo del sistema me va a producir un gasto muy grande y el beneficio que yo voy a tener es muy poco, entonces ya acá directamente no me conviene seguir. Entonces, bueno, son todos elementos que se tienen que tener en cuenta. Y después la factibilidad operativa. Si yo realmente dentro de lo que es la institución tengo la capacidad para llevar a cabo el sistema. O sea, si tengo los recursos, o sea, posibilidad de capacitar a los recursos, si tengo disponibilidad para capacitarlos y demás. Sí. Pero ahí lo determina normalmente, ¿no es cierto?, un grupo de personas. Claro, o sea, acá vamos a tener un grupo, un área o una persona que va a dedicar a lo que es el análisis. O sea, para eso está lo que son los análisis de sistemas. Todo esto, los sistemas de vida siempre se dan en conjunto, nunca se dan en particular, ¿o sí? ¿Cómo en conjunto en particular? En las personas. ¿Se puede dar en un sistema de forma particular? A ver, o siempre uno necesita estar en conjunto. No, a ver, puede ser que yo la necesidad de generar un sistema de información sea particular, o sea, sea mía, o de una empresa. O sea, yo, por ejemplo, no sé, me dedico a sembrar la tierra. O sea, soy un único productor. Pero me interesa saber cómo vienen las siembras que yo voy teniendo. Bueno, yo genero mi propio sistema. De ahí así yo hago mi análisis o lo hace de afuera, bueno, es otro tema, depende de la capacidad que yo tenga para analizar mis problemas. Porque muchas veces, ¿cuál es el problema? Que todas estas etapas, este ciclo de vida,
O sea, generalmente lo tiene que hacer alguien que no esté dentro de la institución. O si está, tiene que tener la capacidad de aislarse, porque si no uno viene con los vicios del mismo lugar. Entonces, al venir con esos vicios, muchas veces no ve realmente o no identifica el problema. Bien. Entonces, en esta etapa, que es la del qué, tenemos que descubrir qué se necesita para superar ese problema o ese requerimiento de información y comprender adecuadamente los requerimientos. Esto que decíamos, bueno, el que hace el análisis tiene que decir, bueno, yo necesito un sistema para registrar los alumnos y dentro de los requerimientos es que el alumno incorpore su información y yo obtenga los listados de inscritos. Bien, o sea, tiene que ser muy específico. Entonces, de esa manera yo voy a poder llegar a resolver lo que realmente se me planteó en la parte de planificación como un problema, que era la inscripción a lo mejor de una persona. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. Bien. En la parte del análisis, en el que yo voy a obtener mucha información. Pero también, para obtener esa información o esos datos, tengo que tener ciertas formas para representarlos. Entonces, bueno, la forma de representación son los gráficos, otros son los mapas mentales o los flujogramas. Bueno, los gráficos no lo vamos a explicar, pero sí estos dos otros elementos que pueden ser lo que son los mapas mentales o los flujogramas. En los mapas mentales, ¿qué es lo que hacemos? O sea, tratamos de representar la situación, palabras y demás a través de imágenes y conexiones. Entonces yo digo, bueno, por ejemplo, este es el rol del docente. Entonces yo el docente lo tengo en el rol central y de ahí voy a decir, bueno, el docente, ¿cuál es su rol? El rol de los docentes es el de orientar, el de facilitar la información al alumno, para lograrlo, para el aprendizaje. Bien. ¿Cuáles son los valores que tiene que aplicar el docente? Bueno, responsabilidad, paciencia, humildad, compromiso. Bueno, dentro de eso, ¿cuál es la planificación? Bueno, cómo se organiza, cuáles son los temas y demás. Bien, yo de una manera gráfica puedo representar la situación. O sea, esta es una forma, o sea, en el análisis depende del sistema que se esté desarrollando, del tipo de metodología que yo voy a usar. Por ejemplo, bueno, acá tenemos también un mapa mental de lo que son las TIC en el sistema educativo. Entonces, bueno, yo a través de lo que son un tipo sistema de árbol, donde se van haciendo ramas y se van dividiendo, yo voy a ir planificando la distinta información. ¿Qué es lo que me permite, o sea, este tipo de gráfico? Ver de manera rápida lo que yo estoy tratando de representar. Entonces yo digo, bueno, esta información que yo voy a representar, o sea, a ver, yo el docente, bien, yo en mi sistema de docente, en algún lado va a tener que hablar sobre el rol, en algún lado va a tener que hablar sobre los valores, en algún lado va a tener que hablar sobre la planificación. Bien, y después de ahí, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer en el rol? Bueno, ver de esta manera, esta rama, cómo se va implementando. Bueno, ahí les dejé, si... Esperamos que vuelva. Ahora vamos. Se empajó, no quiere volver. Ahora sí. Bueno, acá yo les dejé una dirección. Esta es una aplicación web que me permite hacer este tipo de diagramas. Entonces, ya hay una versión gratuita que me permite hacer, o sea, es limitada, o sea, en cuanto a la parte de los diagramas y demás, pero ¿qué es lo bueno? Que
utiliza un usuario, por ejemplo, de Gmail. Entonces yo, de manera colaborativa, puedo incorporar a gente y que trabajen sobre el mismo diagrama. Entonces yo digo, bueno, o sea, vamos a trabajar todos sobre esta situación. Entonces cada uno va aportando y le muestra a uno dentro del diagrama cómo va trabajando, va generando ramas. Entonces, por ejemplo, alguien puede trabajar sobre la rama de valores. Bueno, yo voy trabajando. Otro, cuando usted abre la aplicación, ¿le sale como para mapas conceptuales, que es un loguito rosado? No, esto es una página web. Es una aplicación. O sea, no es una aplicación de escritorio, o sea, de la PC. Sí, o sea, hace mucho, pero sí con Gmail me hizo abrir la... Hay un montón de aplicaciones. Esta es una que es, o sea, dentro de todo tiene su posibilidad de trabajar. O sea, en la versión gratuita creo que permite un par de diagramas realizar. Lo que sí tiene es que puede ser colaborativo, o sea, más de una persona puede trabajar sobre el mismo diagrama a la vez. Entonces uno va viendo cómo trabaja el sistema. Sí. Bien. Bueno, y el tema de lo que se llaman los flujogramas también es algo que vamos a ver rápido, o sea, porque es la idea de representar una determinada situación con un diagrama. Entonces yo, por ejemplo, acá está el de la lámpara. Dice, bueno, la lámpara funciona, entonces yo acá tomo una decisión, o sea, un sí o un no. Digo, bueno, ¿está enchufada? ¿No? Bueno, hay que enchufar la lámpara. Después de acá me faltarán continuar, bueno, si sigue encendida o no, o sea, pues acá debería venir de vuelta y ver, ¿la lámpara funciona? Bien, ¿está enchufada? Sí. ¿Está quemada la bombilla? Sí. Bueno, cambiamos y volverá. Claro, siempre un ciclo. Entonces, bueno, me permite reflejar distintas situaciones o sea, ya sea de un proceso o de algo. Por ejemplo, este es un proceso de matriculación en una escuela. Es cómo se matricula la información. Esto lo encontré en una página web y la verdad que me pareció bastante práctico, sobre todo para aquellas personas que no saben, o sea, dónde están paradas. Entonces, bueno, uno dice, bueno, ¿se verificó el alumno? ¿Verifica el alumno del sistema? Sí. Bueno, ¿es nuevo? Bueno, tendrá que presentar la documentación. ¿La presentó? Bueno, no, tendrá que volver. Bueno, si es una persona, o sea, si es un alumno antiguo, bueno, aprobado. Si está aprobado, bien, verá a ver si tiene la parte de las cuotas al día o no. Y así van representando la situación o lo que se quiere especificar. Entonces, de esa manera, rápidamente yo puedo saber o ver si el proceso está bien. ¿Esto para qué me va a ayudar? Me va a ayudar para saber si yo voy a obtener un resultado correcto de la información. Bueno, acá también les dejé una página también de otro que permite hacer este tipo de diagramas. ¿Cuál es el elemento más fácil para hacer este tipo de diagramas? Si se me ocurriera hacer uno en mi casa sin tener internet ni nada, Word lo permite hacer con las autoformas. Entonces, bueno, o sea, después saber cuáles son los tipos de elementos, o sea, si tengo que usar un rectángulo, tengo que usar un rombo, un círculo y demás, bueno, eso depende del tipo de diagrama que yo esté generando, es la especificación que voy a usar. Porque sí, o sea, eso sí, o sea, siempre que hay una condición se usa un círculo, o sea, un rombo, si hay un proceso y demás, se usan distintos símbolos. Bueno, ahí vamos a esperar que se... Bueno, ya llegamos a la parte de lo que es el diseño. El diseño, así como en la etapa anterior, que en el análisis definíamos el qué es lo que
yo tenía que hacer, o sea, qué es lo que necesitaba mejorar. Acá yo en el diseño voy a decir cómo lo voy a hacer, o sea, cómo lo voy a mejorar, cuáles son los aspectos que tengo que mejorar. Bien, entonces acá lo que se hace es identificar los componentes que se van a utilizar. Y ahí sí ya tengo que ser específico. Es decir, bueno, en hardware voy a necesitar computadoras, servidores, redes. ¿Qué es lo que voy a necesitar? En software, bueno, voy a necesitar desarrollar un sistema, voy a necesitar comprar un sistema, voy a necesitar, o sea, ¿qué es lo que voy a necesitar? Referido a la parte de los programas. Y las tecnologías de la comunicación es, voy a necesitar que estas computadoras se conecten entre sí, voy a necesitar que se imprima remotamente, ¿qué es lo que voy a necesitar de todas esas tecnologías? Bien. Y no solamente qué es lo que voy a necesitar, sino cómo se van a relacionar entre sí. Quiere decir que, bueno, yo voy a tener un hardware necesario, un servidor, para que las máquinas se interconecten entre sí y puedan usar. Todo esto lo que va a hacer es generarme las especificaciones del sistema de información. Entonces, yo ya voy a tener que, para hacer este sistema, yo ya ahí va a estar más pulido, es decir, bueno, voy a necesitar tal servidor, voy a necesitar tantas computadoras, tantas máquinas, tantos elementos para interconectarlas. Bien. Y bueno, y ahí también entra el tema de los costos, o sea, tengo la posibilidad de hacerlo, tengo el tiempo para generarlo, porque a lo mejor desarrollar un software me lleva mucho tiempo, entonces digo, bueno, o sea, el ciclo de vida del sistema se termina acá. Bien. En la parte del diseño, lo que es la complejidad debe ir aumentando de forma progresiva. O sea, como vemos, o sea, lo que es ya la definición del sistema se va, o sea, acotando demasiado y va haciendo muy objetivo. Entonces yo, por ejemplo, acá, el objetivo del diseño es, o sea, debe estar claro y directamente relacionado con la solución que se necesita. Entonces yo acá voy a decir, bueno, se va a desarrollar en tal plataforma, voy a tener tales pantallas, yo acá voy a diseñar la pantalla, voy a dibujarla, voy a consultarla con el usuario para ver si realmente le parece bien que el botón de grabar esté a la derecha, esté a la izquierda, o sea, todo para que sea lo más, o sea, es todo diseño. O sea, yo acá no desarrollo nada. Después de esta etapa sí se va a hacer lo que es el desarrollo. Pero durante esta etapa lo único que se hace es ver cómo se va a ver, o sea, qué es lo que se va a utilizar dentro de este sistema. En ese punto, ahora hay unos estudios psicológicos que dicen que ya no te determina tanto el cliente, la interfaz gráfica, sino más que situaciones psicológicas en las que normalmente ciertos botones o cierta información tiene que estar en tal lado de la pantalla con tal color. ¿Están así? Sí, hay muchos estudios de diseño que te dicen, o sea, que si vos pones un color rojo es algo negativo, si pones algo verde es algo, dentro de todo, positivo. Entonces, para poner el botón de OK le pones verde, para poner el botón de cancelar lo pones en naranja o en rojo. Pero sí, o sea, hay muchos estudios psicológicos que también, o sea, pero yo al usuario, o sea, por ejemplo, todo lo que son los botones generalmente se ponen a la derecha, no se ponen a la izquierda. O sea, los menús se ponen a la parte superior o en la izquierda. Dentro de los sistemas ya no viene, ahora hoy en día los sistemas no son también a través de ISO, también que lo van estructurando, digamos, que eso te lo comparan también con una, ¿cómo se llama? Con una estructura, digamos. Sí, el desarrollo tiene. Más que todo por eso. Pero sí, o sea, pero no en cuanto al diseño de la pantalla. ¿Sabes? Claro. Yo quiero diseñar una pantalla donde tenga los botones arriba y quiera escribir de abajo para arriba, lo puedo hacer. O sea, no hay ninguna ISO que me lo va a impedir. Pero sí posiblemente me diga, y mirá, o sea, tenés que considerar cierto tamaño y demás. Pero sí, o sea, el factor psicológico es muy importante. O sea, y sí hay estudios que me permiten, o sea,
que van a ir, o sea, determinándome qué cosas son las que tengo que hacer. Por suerte todos esos estudios, o sea, te van a llevar siempre al mismo resultado. O sea, pues vos, o sea, o a lo mejor ahorrarte el tiempo, decirte, bueno, mira, ¿dónde querés el botoncito aceptar? O sea, vos lo colocás ahí porque ya sabés que la mayoría de los usuarios lo prefieren ahí. Pero sí a lo mejor te dicen, bueno, o sea, ¿cómo te conviene poner lo que es el nombre y apellido? Lo ponemos en un solo campo con la coma y la coma me determina cuál es el apellido y cuál es el nombre, o lo separo en dos, o sea, te pongo por un lado el apellido y por el otro lado el nombre. Toda esa información se puede, depende también mucho de lo que yo necesite. Pero en esta etapa es donde se determina todo eso. Se determina las pantallas, se determina el lenguaje, se determina el hardware que voy a usar y demás. ¿Profe? Sí. Le hago una consulta respecto a lo que decían de siempre tenemos una similitud en los logaritmos, lo que sea. Por ahí el que sea diferente no quiere decir que sea como exclusivo, que sea diferente, que sea exclusivo. Sí, o sea, podés generar diferencia. Lo que pasa es que, o sea, en esto del tema del color, es como que representan un estado de ánimo o un... Entonces vos al ver un color rojo, o sea, está muy asociado a lo que es el peligro, o sea, alguna situación riesgosa. Entonces, si vos querés poner un botón de cancelar y lo pones en verde, es como diciendo, bueno, salí porque no tenés problema, pero si ahora yo al salir pierdo toda la información, entonces lo pones en rojo, decís, pero sí, o sea, la forma en que vos diseñás la pantalla y demás, es un tema propio. O sea, incluso muchas veces no tienen que ver con el usuario se acostumbra muchas veces. Pero bueno, sí es cierto que al haber ciertos patrones y demás, te conviene seguirlos porque de esa manera el sistema va a tener una mejor aceptación o por lo menos va a tener una mejor, ya va a ser más amigable para el usuario. Porque muchas veces decimos que esta página web me gusta más o este diario me gusta más que este otro. O sea, ¿por qué? Porque cómo organiza la información, cómo la distribuye, o sea, porque a lo mejor... Es increíble lo que puede hacer el sistema, en el sentido que uno para viajar con un pasaporte, a uno se lo escanean y el sistema si te lo tira amarillo o de otro color directamente, ya venía policía aeroportuaria, te pedían el equipaje, todo, a vos te lo tiraba verde, directamente sí, pase que te haga buen viaje. Por eso te digo que si ya con un escáner, no importa la cara, nada, ya el mismo sistema ya te da cuenta que puede haber estado adulterado el pasaporte o capaz que el tipo tenía antecedentes penales, todo que te demoraban en un costado. Por eso digo que el sistema es increíble lo que puede llegar a hacer a través con un escáner, ¿no? Sí, por eso el sistema, pero es toda información que se determinó en algún momento en la etapa de planificación, de análisis, de diseño, donde sí, bueno, a ver, si yo presento el pasaporte y me sale una alerta amarillo, claro, sí, era así. Tengo todo el procedimiento que dice, ¿sabes? La policía vio el cartel amarillo, ni siquiera le hace falta acercarse, dice, bueno. Automáticamente, sí, así. Y peor si lo ve rojo. Ahí ya estamos. Pero... claro, entonces, uno sí, o sea, pero todas esas carteles y demás se especifican acá en la parte del diseño. Bien. Después de eso, o sea, tenemos, una vez que ya definimos el diseño, lo cerramos, lo dejamos ya como nos gustaría, vamos a la parte de la programación y el desarrollo. O sea, entonces, dentro del desarrollo y la documentación, tenemos lo que es la programación. Entonces, bueno, pero ¿qué puede pasar? Que yo no programe ese sistema, sino que adquiera un sistema de otra entidad. Entonces, no solamente se va a ver acá la parte de la programación, sino se va a ver lo que es la documentación del sistema. Que esta es la parte más, o sea, si bien la parte del desarrollo es importante, pero también es importante la parte de la documentación. ¿Por qué? Porque el sistema tiene que estar soportado la documentación que yo voy a tener. ¿Qué es lo que me va a permitir la documentación? Aparte de saber qué funcionalidades tiene el sistema, es ver el manual del usuario, cómo se usa.
¿Y por qué? Porque yo a las personas que tengo que capacitar son a las que lo van a usar. Entonces, si yo no tengo bien realizado lo que es el manual del usuario y la documentación del sistema, algo que la verdad a los que desarrollamos nos cuesta bastante hacer, o sea, y no nos gusta, o sea, lo que es la parte de documentar el sistema y generar el manual del usuario. Sí, es un arte. Pero bueno, o sea, acá deberían estar especificadas todas las funciones que tiene el sistema, todas las pantallas que me va a dar el sistema, todas las pantallas para ingresar datos, todas las pantallas para recibir la información que yo estaba procesando y demás tienen que estar documentadas. Sobre todo para lograr lo que es la capacitación del usuario final, de aquel usuario que lo va realmente a usar día a día. Bien, luego de que ya lo tengo desarrollado, que ya sé, y que las pruebas me han dado exitoso, voy a hacer lo que es, el tema de las pruebas. Entonces voy a probar el sistema. Entonces yo, una vez que ya lo desarrollé, ¿cómo se hace la prueba? Sí. Lo primero es, es un proceso exhaustivo y profundo. ¿Por qué? Porque yo tengo que probarlo el sistema completamente. Tengo que saber que funciona correctamente. No solamente que funciona, sino que en diversas condiciones funciona. Entonces, no sé, se me ocurre, si yo necesito que el sistema funcione bajo el agua, bueno, lo voy a probar arriba del agua, cuando esté lloviendo, abajo del agua y demás. Bien, si los resultados que yo obtengo corresponden con lo esperado. Entonces, bien, si funciona abajo del agua, me da tal resultado, bien, arriba del agua, da tal resultado, es el mismo, no es el mismo, cuáles son los valores que tengo que cambiar y demás. Y esto que me va a permitir, sobre todo, detectar errores para poderlos corregir antes de implementar el sistema, pues todavía no lo hemos implementado. Ya vamos a ver que este es el camino largo de lo que son los desarrollos del sistema de información. Entonces, yo detecto un problema, detecto un error, bueno, voy a la parte de la programación y le digo, mirá, está este error. Yo cuando ingreso el DNI con punto, me lo graba con punto, y si lo ingreso sin punto, me lo graba sin punto. Y me genera dos usuarios distintos. Bueno, entonces, si la parte de la programación no tuvo el recaudo de definirle o ponerle alguna bandera para decir, bueno, no se usan puntos, se usan exclusivamente puntos, bueno, tendrán que solucionarlo. Y volverá a las pruebas. Esta es la parte favorita de Smartmatics. Sí. Bueno, pero son las cosas que van, que los usuarios finales son las que realmente nos detectan. O como dice un amigo, los usuarios finales son muy creativos muchas veces. Entonces uno, por más que le ponga un montón de restricciones, siempre tiene la habilidad de salteárselas. Entonces, claro, poner el apellido donde va el nombre, poner el DNI, el 9999999, o empezar con el DNI en 0, 1, 2, 3, 4, sí. Qué jóvenes que son estas personas. Entonces, bueno, si uno, muchas veces uno no genera esas limitaciones y realmente son necesarias, porque, bueno, o que le suman un número al DNI, entonces ya es otra persona, se salta todas las restricciones y después cuando van a hacer los controles que tienen que hacer, aparecen que son dos personas distintas. Dicen, no, pero si yo tengo que esta persona es la misma. Si no, no es la misma. Pero bueno, son todas cosas que, bueno, son errores que se pueden ir detectando, y si no se han realizado bien un diseño o un análisis correcto de esta información, seguramente en la parte de prueba pueden llegar a saltar.
Bien, ¿cuáles son los tipos de pruebas que yo le genero, o sea, le puedo hacer al sistema? Las primeras son las pruebas de programas, porque posiblemente el sistema de información no sea un solo sistema, sino sean varios. Entonces, bueno, puedo probarlos por separado, puedo probarlos juntos y ver si separados me trae la información correcta, pero a lo mejor juntos no. Bueno, yo lo que debo lograr es que el sistema no tenga ningún error, o sea, que completo me funcione bien. Entonces yo ahí voy a generar una prueba completa del sistema. O sea, yo voy a tener todo el sistema implementado y voy a hacer una prueba completa. ¿Por qué? Porque a lo mejor por separado y juntos los distintos sistemas me funcionan bien, pero cuando yo lo integro completamente, por algún lado hay algún problema. Bueno, entonces todo eso se tiene que, son las distintas pruebas. Y también, que no es menos importante, la prueba de aceptación. ¿Que quién la va a hacer esa prueba? El usuario final, aquel que va a usar el sistema, que muchas veces no se lo tiene en cuenta, sí. Profe, le hago una consulta con respecto a la parte de errores en los sistemas. En algunos casos, no sé, capaz tiene nada que ver con lo que estoy pensando, pero que hayan errores en el sistema, a veces algunos pueden sacar ventaja de eso. ¿Que gente pueda sacar ventaja de los errores del sistema? Sí. Sí, comento porque a mí con la tarjeta, con los números de mi tarjeta de crédito han hecho varias compras en pedidos ya, y me dice una compañera que cuando realizando compras por pedidos ya no te piden comprobante, o sea, ingresar un número, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, o sea, no es, o sea, si uno por ejemplo tiene varias compras realizadas con la tarjeta, o sea, el número de la tarjeta de uno lo pueden haber extraído de distintas maneras. O sea, vos mínimamente de una tarjeta necesitas los números de la tarjeta, más el año de vencimiento, más el nombre como sale en la tarjeta y el código de seguridad de atrás. O sea, ahora, o sea, hace muy poco ahí detectaron a una banda de, no me acuerdo si eran 7 o 8 personas que clonaban tarjetas y casi 2 millones de pesos por mes. O sea, compraban o hacían fraude con las tarjetas. O sea, lamentablemente, o sea, el sistema sí hace la comprobación, porque la comprobación es esa, es mínimamente los números de la tarjeta, pero no es un error del sistema, sino es un fraude que se le hace a la tarjeta. Para eso, bueno, uno puede desconocer las compras, y bueno, de ahí entra todo un proceso donde le anulan la tarjeta, le dan una nueva y demás. Pero hoy en día te pueden levantar la tarjeta en cualquier lado. Pues muchas veces uno no tiene la precaución de ese cuidado. Por ejemplo, dicen que uno cuando va a pagar con tarjeta en un restaurante o en algún bar, tiene que ir con la tarjeta o tienen que traer el postnet al lugar. Carnata y todo ese tipo de cosas. Y siempre tener la tarjeta a la vista. Claro, sí, por eso, siempre la tarjeta a la vista y demás. Pero uno, bueno, si la persona es de mala fe, o el lugar, o sea, lamentablemente, o sea, no es un problema del sistema. O sea, pues el sistema yo creo que sobre todos aquellos sistemas, claro, es un mal uso. Pero sobre todo los sistemas que tienen plata, o sea, que usan plata, son los más cuidados. Sí. A veces el usuario también esconde los errores para aprovecharse. Claro, el usuario también esconde los errores. No tardan en encontrarlo. Sí, eso es cierto. O sea, o sabe que existe ese error, pero no lo revela porque le sirve de ventaja. O sea, es un... Lo pasaba con el 999 en el DNI, habían ingresado un paciente con ese número de documento y lo usaban para hacer el stock de la farmacia y volver a comprar. Claro, bueno, es el 999 del DNI. Tomaba medicamentos, pero... Claro, era alguien que tomaba muchos medicamentos, o sea, y le facturaban todos los medicamentos a esa persona. Lamentablemente sí, o sea, y si uno no tiene el sistema de información con los... no recaudos, pero... No hay forma de tocarlo. Claro, pasa que si es un, como le llaman, el robo hormiga, donde, o sea, hoy es un medicamento, mañana son 2, el mes que viene son 3,
y así sucesivamente. Uno detectarlo cuesta porque es dentro de lo normal. Ahora, bueno, si uno ve cuántos son los pacientes que ha atendido y demás, o sea, tiene otro tipo de controles, pero generalmente no se hacen. O sea, y no es un problema del sistema, es un tema de los usuarios del sistema. Por eso, o sea, por eso de la creatividad de los usuarios. O sea, es como dicen, o sea, es lo que me dicen, o sea, son muy creativos los usuarios. No sabía aprender la computadora, pero... No saben aprender la computadora, pero se las ingenian, Bueno, una vez que ya pasó el proceso de prueba de lo que es el sistema, vamos a lo que es la parte de la implementación, que es donde ya se instala el sistema. Entonces, se implementa el nuevo sistema o se sustituye el viejo. Entonces yo ya acá ya tengo el sistema, ya probado y demás, lo instalo o lo pongo en funcionamiento. ¿Cuáles son las formas que yo tengo para hacer esto? La primera es en paralelo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo un sistema viejo o tengo un proceso viejo y pongo el sistema nuevo y el sistema viejo, los dos a la par. ¿Qué es lo que va a producir esto? Posiblemente que se me duplique la información o la carga de trabajo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ingresar los datos en el sistema viejo y tengo que ingresar los datos en el sistema nuevo. La ventaja es que al estar en paralelo, si llega a no funcionar bien correctamente el sistema nuevo, voy a detectar los errores. Muchas veces también se detectan errores en el sistema viejo por el nuevo, porque uno no obtiene el mismo resultado. Dice, pero no, si el sistema viejo me lo da así. Bueno, realmente veamos a ver si el sistema viejo no es el que tiene el problema. Pero generalmente, o sea, esto lo que hace tenerlo en paralelo es que yo pueda seguir funcionando ante cualquier problema. Con un plan piloto, esto quiere decir que yo lo voy a implementar en una determinada área y después lo voy a hacer extensivo a las otras áreas de la empresa. También como una sustitución instantánea o un cambio directo. O sea, yo el sistema le doy de baja a uno y empiezo con el nuevo. ¿Cuál puede ser el problema? Que el personal no esté debidamente capacitado. Entonces, cuando le presento el nuevo sistema, empiezan los problemas porque no puedo cargar, no encuentro la información, no la puedo generar, no me lo permite y me paraliza la institución. Después, con un periodo de prueba, vamos a probar el sistema por los usuarios, a ver cuáles son las ventajas que tiene el sistema, cómo genera los reportes y demás, y si vemos que funciona correctamente, se implementa completamente. Y en el caso de los sistemas, si son muy grandes, lo que se hace es por partes. Entonces yo primero implemento una parte, después implemento otra y así hasta que se termine de implementar el sistema. Luego de la implementación ya empieza lo que es el uso y el mantenimiento. El uso y el mantenimiento infringe entre el 40 y el 80% de los recursos asignados. ¿Por qué? Porque es el periodo más largo que tiene el sistema. Es un periodo donde está en constante evaluación porque está usado, o sea, se está usando permanentemente. ¿Quiénes lo usan? Los usuarios y el personal especializado, que lo desarrolla en el caso, que lo desarrolló, en el caso de tener un departamento y demás, el que va viendo qué cambios se pueden hacer, qué modificaciones, qué adaptaciones y demás. ¿Para qué? Para detectar nuevos errores y generar las correcciones. Entonces, ¿cuál es la idea de esta constante evaluación? Procurar el perfecto funcionamiento del sistema. Ser el soporte del personal que lo está usando, solucionar los errores que ocurren con la operatividad y las nuevas exigencias a los usuarios. Por ejemplo, necesito tal nuevo reporte, necesito que el sistema me saque el reporte de esta manera o con estos datos. Entonces, que se pueda adaptar, esa flexibilidad que hablábamos en las características del sistema y las adaptaciones de las nuevas necesidades. Esas nuevas necesidades pueden ser de hardware. O sea, yo tengo una máquina nueva, entonces el sistema se tiene que adaptar a este monitor que es mucho más grande o que es mucho más chico. Se puede adaptar, se encargarán de hacer que funcione. O el software de base de datos, que es el que
el software de base, que es el sistema operativo. O sea, y también incorporar nuevas funcionalidades. Entonces, y bueno, eso que veíamos en la planificación, decir, bueno, el sistema va a contener esto y en un futuro puede llegar a contener esto. Bueno, esas nuevas funcionalidades pueden ser que hayan sido previstas o no, porque surjan como una necesidad realmente del uso del sistema. Bien, y la última parte es la obsolescencia, que la obsolescencia la sufrimos en realidad. Bueno, ¿y cómo se define acá? Le voy a dedicar un poquito más a lo que es la obsolescencia, que dice que es la caída en desuso de máquinas, equipos y tecnologías motivada no por un mal funcionamiento, esto hay que remarcarlo, del mismo, sino por la insuficiente desempeño de sus funciones en comparación a las nuevas máquinas, equipos y tecnologías introducidas en el mercado. Entonces, el escáner, la impresora, el celular, todo. O sea, hay un montón y ahora vamos a ver distintos tipos de obsolescencia también. Entonces, ¿cuáles son las causas? La principal causa es la imposibilidad de encontrar los repuestos. Entonces, o sea, se me rompe la batería del celular, no la encuentro por ningún lado y ya me quedó obsoleto. No consigo los cartuchos de la impresora. No son compatibles con los nuevos. O no son compatibles con los nuevos, no los puedo. Entonces, la imposibilidad de encontrar repuestos. Los nuevos mercados o tecnologías sustitutivas. Entonces, por ejemplo, sacan un nuevo producto, que ahí está el caso del VHS o del DVD. Entonces, ahí, o sea, esto parte del mercado en dos porque hay usuarios que son propensos a lo que es usar la videocasetera vieja, pero los nuevos dicen no, tengo mejor, o sea, se ve mucho mejor en lo que es un DVD, bueno, entonces tengo más posibilidad de grabar películas, o sea, me da otro tipo de facilidad, entonces se genera una tecnología sustituta, o sea, una sustituye a la otra, por uso y demás. Pero la obsolescencia, todo tiene una causa económica. O sea, ¿por qué? Porque en realidad es un tema económico. ¿Por qué? Porque la obsolescencia es, yo compro hoy para después tirar y mañana volver a comprar. ¿Qué es lo que le denominamos dice la historia secreta de la obsolescencia programada? Nada es para siempre. Nada es para siempre. Sí. Hubo un caso de obsolescencia de software que no pasó hace mucho, que fue el efecto del I2K. Recuerdo la fecha corta, fecha larga. Nosotros perdimos un dispositivo que teníamos para registro de tarjeta, de ingreso por tarjeta, por esa causa. Sí. Sí, ahí, o sea, de software, o sea, sobre todo ocurre con el sistema operativo, porque hay muchas librerías y demás, por ejemplo, con Windows XP, que funciona un software perfectamente en eso, que ya la vamos a ver, y al cambiar el sistema operativo no puedo levantar esas librerías porque, por ejemplo, son muy viejas, entonces pierdo el software. Y en las máquinas actuales es casi imposible instalar un sistema operativo viejo, porque las mismas empresas se encargan de generar limitaciones para que uno no pueda instalar el sistema operativo antiguos. Entonces, bueno, ¿cuáles son los tipos de obsolescencia? No nos pasó con la versión de PHP. Tuvimos que hacer el software todo de cero. Sí. Lo estábamos terminando y cambiaron la versión y tuvimos que arrancar de cero de nuevo. Claro, en la versión de los lenguajes de programación muchas veces también pasa, pero a ver, ¿qué es lo que pasa? Si vos no actualizás la versión del lenguaje de programación, posiblemente el software te siga funcionando. Sí, pero nosotros no podemos conectarnos con otro software. Bueno, ya venía con un lenguaje nuevo. Por eso, o sea, ya el tema de la compatibilidad con otro sistema además, ¿de dónde se va? 2 años de desarrollo tuvo que tirar y volver a desarrollar. Sí, pues sobre todo porque cambian las librerías, cambian un montón de datos, forma de llamar a clase y demás. Entonces, bueno, ¿qué tipo de obsolescencia tenemos? Primero, la planificada o la programada,
que esta es la que usan todas las empresas que dice que es cuando crean un producto, se estudia cuál es el tiempo óptimo para que el producto deje de funcionar correctamente y necesite repararse o sustituirse sin que el consumidor pierda la confianza en la marca. Y esto hay un caso que es el primer caso que se dio, que era el de las bombillas, o sea, los foquitos. O sea, Thomas Edison diagramó un foco que en su duración tenía 2.500 horas. Philips y General Electric dijeron, no, 2.500 horas es mucho. O sea, así no subsisto en el mercado. Entonces, bueno, el estándar no van a ser 2.500, sino va a ser 1.000. Pero bueno, acá yo les dejo, o sea, también hay una, que esa no sé si está, porque esto lo agregué ahora, o sea, mis diapositivas muchas veces son mutantes, así que están vivas. Entonces van a encontrar a veces algunos cambios entre la que publico y las últimas. Pero bueno, en esto, o sea, no tiene más que una cámara apuntando a un foco, que es se llama Centennial Bulb, que alumbró por primera vez en 1901 y desde 1972 hasta la fecha está encendida. Y esta página lo que tiene es una cámara apuntando al foquito a ver cuándo se apaga. Pero ya lleva no sé cuántos años, bueno, hay que sacar la cuenta, desde 1972 hasta ahora, bueno, lleva muchas más que las 2.500 horas que nos están asegurando de que funciona. Entonces, bueno, es todo, como vemos, un tema económico. El otro es la obsolescencia percibida. Y acá tenemos a nuestro amigo Bar que nos explica muy bien qué es lo que es. Es cuando, o sea, a lo mejor adentro es exactamente lo mismo, pero afuera le hicieron un cambio en el diseño y como dice, yo tengo la 252 y la publicidad me dice, ¿por qué tenés esa si deberías tener la 256? Y uno se vuelve loco y dice, no, tengo que tener la 256. Entonces, bueno, eso generalmente ocurre en lo que es la ropa. O sea, la ropa a lo mejor le cambian un botón, le cambian algo y sale el doble. Y uno dice, bueno, pero si las cambié el botón. Bueno, no, ya es viejo ya. Bueno, y la obsolescencia de especulación. Cuando se comercializan productos incompletos o con menores prestaciones a un bajo precio, con el propósito de incorporarse dentro del mercado y después, bueno, ya ofrecen el producto mejorado que viene con todas las funcionalidades, que posiblemente ya lo podrían haber ofrecido así, pero al tener un mayor costo, uno dice, o sea, les cuesta incorporar el mercado. ¿Dónde ocurre esto? O sea, donde se ve mucho en las impresoras. Hoy en día, si se fijan, las impresoras salen muy baratas, pero después vayan a comprar los cartuchos. Acá son carísimos. Entonces, o no están, no se encuentran, o cuando uno va, o sea, incluso hasta los reciclados salen muy caros. Entonces, y a veces conviene comprar una impresora nueva que recargar los cartuchos. ¿Qué tanto de verdad hay que ahora están usando los software para producir fallas en el hardware que hacer que vayas al serio, cambie o que se cambie? ¿Es verdad o no tanto? Que se generen fallas en el software, o sea, que estén planeadas, digamos. Ya lo vamos a ver acá, lo que es la obsolescencia de los sistemas operativos. O sea, ¿por qué nos permite, o sea, por qué tenemos tanta actualización en los sistemas operativos? O sea, cada vez son más frecuentes, o sea, el producto funciona correctamente antes de la actualización, le cargo la actualización y ya me empezó a hacer fallas, o no me funciona bien. Entonces, bueno, es como decimos, si no está roto, ¿para qué lo arreglan? Y porque muchas veces, ¿qué es lo que hacen? Muchas veces modifican ciertas librerías, ciertos elementos, que mejoran, sí, las funciones, o tienen mejores gráficos,
pero a su vez requiere mayores capacidades de hardware. Entonces, los productos viejos, o sea, los productos viejos dejan de funcionar y los productos nuevos, incluso hasta que sean, o sea, a mí particularmente me pasó con un celular. O sea, compré un celular, no me di cuenta, o sea, no reparé en ese momento que tenía poca memoria RAM. Y claro, o sea, no podía instalar actualizaciones, entonces no había terminado de pagarlo porque estaba en 18 cuotas. Y si te pasa a vos, Aníbal, imagínate a mí. Claro, por eso. Entonces, es un negocio. Entonces, bueno, o sea, es todo un negocio, o sea, y no se puede ampliar la memoria, no. O sea, uno que tiene que hacer, tiene que venderlo por otro lado. Bueno, pero ahí también va en quien hace el hardware, todo, pues la empresa Boeing tuvo problemas con los aviones 730 y ahora salió que era un grupo de ingenieros que le dio la falla, ahora le dieron y de golpe puede seguir andando. Ahí te das cuenta que algo... No, es que eso se hace. Eso, o sea, todas las negociaciones, como vimos, es un tema económico. Entonces, en el caso del hardware, el desuso de cualquier dispositivo electrónico, el cual sí cumple la función para la cual se creó, pero ya no satisface las necesidades del usuario. Entonces, bueno, el celular cumple la función de permitirme la comunicación, pero me quedé sin memoria, no puedo instalar las aplicaciones que quiero, bueno, entonces genera la necesidad. Y en el software, no se puede decir que haya obsolescencia del software, porque el software, o sea, si funciona y genera, o sea, y si uno obtiene los resultados que quiere, o sea, puede seguir usándolo. O sea, el mejor caso de eso es el bloc de notas. El bloc de notas apareció con el Windows o el Paint, el famoso Paint. Son dos programas que vienen de las primeras versiones de Windows y los siguen trayendo. Está bien, o sea, uno los usa como una alternativa. Pero bueno, o sea, son sistemas que se encuentran en desuso. ¿Por qué? Porque yo prefiero usar otro sistema de escritura que me permita cambiar el tipo de letra, que me permita subrayar, o sea, que me permita otro tipo de cosas y que no las tengo en esos sistemas, que son los más básicos. Bien, entonces, en el caso de la obsolescencia del software, tenemos cuáles son las causas. Primero es cuando se cambian los formatos estándar de algún archivo. Por ejemplo, los de texto, música e imágenes. Entonces, el último cambio grande que hubo fue el del doc. O sea, el doc de los documentos de Word, que cambiaron por docx. Bueno, en realidad, o sea, cambiaron el formato del archivo, entonces ya se produce una incompatibilidad. Entonces, si yo estoy acostumbrado a tomar este documento y los nuevos sistemas me los generan en pues yo recibo documentos de afuera, entonces ya mi sistema se convierte incompatible. Bien, después lo que es la gestión digital de restricciones, donde se cree que es difícil la transferencia de archivos en los nuevos medios. O sea, yo tengo una incompatibilidad con un nuevo medio, el MP3, el MP4. El tiempo de respuestas, o sea, yo tengo un tiempo de respuesta muy lento del sistema viejo. En cambio, si yo lo pongo en una máquina nueva, es mucho más rápido. Pero bueno, tengo que ver si las librerías de esa máquina nueva me van a servir para poder ejecutar el sistema. Y la compatibilidad del software y el hardware, esto que decíamos. O sea, por ejemplo, lo que son los sistemas operativos viejos que no se pueden instalar en una máquina nueva. ¿Y dispositivos que no se pueden instalar en las máquinas? Sí, generalmente uno está acostumbrado a usar algo viejo, le gusta o tiene la licencia, como muchas empresas que compraron su licencia de Windows XP y actualmente tienen que actualizar sus licencias para obtener una licencia válida, porque compran un equipo nuevo y no pueden usar esa licencia vieja, porque ni siquiera pueden instalar el sistema operativo, pues tienen todas las limitaciones. Bueno, entonces la obsolescencia de los sistemas
Sí, ya estamos en la hora. A ver. Sí, faltan 1 minuto. Faltan 3 minutos. Segundo el reloj. 1 tengo. Si quieren ir ya. Bueno, pero ya con el tema de la obsolescencia ya terminamos lo que es el tema acá de lo que es el ciclo de vida de los sistemas. Ya nos queda muy poquito para lo que es terminar lo que es los sistemas de información y seguir con los otros temas. Así que bueno. Sí. ¿Puedo hacer una consulta? Vamos a ver si queda alguna duda. Sí. Me generó ahora justo una duda. Por ejemplo, cuando uno vaya a elegir la metodología que quiera, sí o sí tenés que implementar el ciclo de vida, o no necesariamente. Lo que pasa es que cada metodología es como que tiene sus etapas. Entonces eso es la idea, saber cuáles son las etapas que implementa cada uno de los autores. Vos podés agarrar alguna de las etapas del ciclo de vida e implementarlo en uno de los autores con sus etapas. Lo que pasa es que esto es el ciclo de vida general. Sí. O sea, cada autor definió, de acuerdo a la tecnología de más, un tema, por ejemplo, que acabamos de tocar el último, la obsolescencia. Más o menos pensábamos nosotros de hacer algo relacionado a ese tema, por eso te consultaba si querías hacerlo sí o sí, ahora acabo ese ciclo de vida más las etapas de cada una de las personas. O sea, esa es la idea, o sea, que sea de la persona que está eligiendo. Porque cada uno tiene su ventaja y su desventaja. Bien, bueno, el resto de las regionales, entonces terminamos la clase acá y seguimos la semana que viene. ¿Alguna otra consulta? No, gracias, hasta la semana que viene. Bien, hasta luego entonces.